El delta del Paraná es una extensa unión de humedales y paisajes únicos que albergan una gran cantidad de diversidad biológica y cumplen múltiples e importantísimas funciones, como la recarga y descarga de acuíferos, control de inundación y retención de sedimentos. El Colony Park hace que fallen los procesos de purificación del agua y regulación de crecimientos que ponen en riesgo los humedales. Legalmente los emprendimientos inmobiliarios antes de empezar a construir las obras tienen que hacer una audiencia pública que no es vinculante, o sea, no se lo que la gente diga en la audiencia pública no se puede o no tomarse para tomar decisiones del emprendimiento si se hace o no, pero es lo que le da legitimidad a los emprendimientos. Bien, lo que pasó en esta audiencia pública es que hubo 60 personas y solamente una habló a favor de Colony, 2 hablaron a favor de Colony y el resto en contra, ¿no? Incluso la Municipalidad de Tigre, que había aprobado en su momento la prefactibilidad y lo que le permitió a Colony Park empezar las obras, dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la construcción de un barrio cerrado en islas, ¿no? O sea que muchas autoridades se vieron un poco obligadas por el nivel que había llegado el conflicto a decir que no estaban de acuerdo con el emprendimiento. Y otra cuestión muy importante es que se demostró en la audiencia pública y después con varias investigaciones el impacto ambiental que estaba generando Colony Park, ¿no? En términos de la destrucción del humedal, el impacto social por el desalojo a las familias, o sea, y todas las irregularidades que hizo el emprendimiento para empezar. O sea, Colony Park tuvo 3 clausuras una clausura de la municipalidad y 2 clausuras judiciales, o sea, los jueces frenaron las obras y ellos siguieron construyendo igual. Con lo cual tuvieron una serie de irregularidades bastante importantes, entonces en la audiencia pública todo eso quedó un poco manifiesto ahí y a partir de eso OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, les denegó el informe de impacto ambiental, se lo rechaza y cuando te rechazan un informe de impacto ambiental no podés hacer el emprendimiento, ¿no? Momentáneamente, después todo eso todavía, digamos, y a partir de empieza a haber una causa penal muy importante contra Colony Park y de parte de las familias, ¿no? Entonces, en esta audiencia se ven estos problemas que tienen que ver con el dragado, por ejemplo. Colony Park tenía aprobado un dragado del arroyo Anguilas de 5 metros y ellos dragaron más de casi 30 metros. O sea, imagínate un montón, digamos, la irregularidad que cumplieron y a partir de toda esta causa y en la audiencia pública se pone en evidencia un poco eso. El impacto ambiental que tiene el emprendimiento, que avanzaron con las obras de manera irregular, o sea, no tenían los papeles en regla ni las aprobaciones necesarias, el informe de impacto ambiental no estaba y además desalojaron a las familias. A ver, Colony Park, no sé muy bien, ustedes estuvieron haciendo entrevistas ya, ¿no? Sí. Colony Park era un proyecto de hacer un barrio privado en la isla. Sí. Un gran barrio privado en la isla, conectado al continente por un sistema de transbordadores que iban a cruzar los autos en Luján y que iban a permitirle a la gente tener su auto. Para eso el relleno que hicieron es un relleno de aproximadamente 5 metros sobre la cota. No sé si pasaron por el San Antonio alguna vez y doblaron por vinculación. ¿No? No. Sí. Es un terrapén muy grande, digamos. Vos lo que ves es una estacada toda nueva y después lo que ves es la montaña de tierra que se levanta. La isla digamos, con el albardón alto y con la parte baja en el centro, que tiene esa dinámica de inundarse en el centro, digamos, periódicamente, fue rellenada toda. Le hicieron lagunas, digamos, artificiales y de ahí sacaron la tierra con lo que rellenaron. ¿Y en qué afectaría que hayan rellenado tanto? Claro, todo eso lo que impide es que el lugar se inunde. Colony Park, un mega emprendimiento inmobiliario cuyo objetivo era construir un barrio privado en el delta del Paraná, para lo cual un 25 de agosto del 2008 desalojó violentamente a los vecinos y la población y aún así destruyendo viviendas y sus plantaciones. También 300 hectáreas de un humedal muy importante. A su vez, en su momento, la provincia y el municipio no dieron respuestas. Esto surge un poco en lo que te decía recién. En Colony Park presenta el proyecto del emprendimiento en el año 2005 a la Municipalidad de Tigre. Ya habían hecho algunos trámites para dragar el arroyo Anguilas en hidráulica de provincia, se lo habían aprobado en el 2000 y presentaron después los papeles como para actualizarlo. O sea que ellos venían haciendo en términos administrativos una parte de todo lo que tienen que hacer los emprendimientos para poder hacer ese tipo de obras de gran escala, ¿no?
La Municipalidad de Tigre en el 2005 les aprueba, les da la prefactibilidad, sería como la previa, como que les dicen, bueno, sí podés hacer el emprendimiento, pero después tiene que presentar el informe de impacto ambiental y otra serie de papeles, tiene que ir más o menos a 6 oficinas dentro de provincia y al municipio para poder empezar un emprendimiento. O sea, eso es lo que legalmente tienen que cumplir todos los emprendimientos de los barrios cerrados para poder empezar, ¿no? Entonces, Colony Park, teniendo esta aprobación de dragar el arroyo Anguilas y la prefactibilidad de Tigre, empieza las obras, ¿no? Mientras sigue haciendo las tramitaciones necesarias. Entonces, en el 2000, a fines del 2007, sobre todo en el 2008, empiezan a dragar el arroyo Anguilas y después lo que te decía recién, les dan los convenios de desocupación o de desalojo a las familias que estaban ahí, queman las casas, las tiran con topadoras y empiezan el dragado, digamos. Varias familias lo que cuentan es que en general los junqueros, que son pescadores, se van a pescar arriba, ¿no? En Paraná, digamos, o a trabajar más arriba, a pescar o a junquear, o tenían familias con problemas en continente, como que varios van y vienen, ¿no? Como solemos hacer todos los isleños, que tenemos actividades afuera, nos vamos unos días, volvemos. Entonces, varios cuando volvieron el arroyo estaba totalmente transformado y no tenían sus casas, ¿no? O sea, las casas se les habían tirado abajo. Entonces, bueno, muchos se fueron porque tenían miedo y después se encuentran con el abogado y ahí empieza el abogado a hacer las acciones judiciales para frenar el emprendimiento. Después empiezan a acercar isleños e isleñas y la Asamblea Delta y Río de la Plata, que es una organización ambiental de la isla y de Tigre muy antigua, con gente, muy antigua, empezó en el 2006, pero hay gente que viene trabajando en cuestiones ambientales desde hace 30 años, entonces ya tenían todo un recorrido y la Asamblea Delta y Río de la Plata venía denunciando Colony Park. Lo que proponía como específico del proyecto era hacer un puente para que ingresen autos. Entonces, para hacer un puente, para que ingresen autos, tienen que presentar la prefactibilidad, toda una serie de cuestiones ambientales que Colony no lo estaba haciendo. Incluyendo el delito de invasión de periodicidad, el cambio ambiental que generó fue inimaginable, alterando profundamente el paisaje nativo del lugar, construyendo enormes terraplenes de tierra, a márgenes del arroyo, y destruyendo toda la vegetación preexistente, obstaculizando la circulación por el arroyuelo con una draga. La Asamblea Delta y Río de la Plata, sin saber que estaban habiendo familias isleñas afectadas por el avance de Colony Park, empieza a presentar cartas al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que es el organismo que se encarga de regular, controlar este tipo de emprendimientos, digamos. Cuando ciertos emprendimientos tienen una escala bastante, tipo la de Colony Park, que es muy grande, o hay movimiento de aguas nacionales, dragado de ríos o arroyos, el informe de impacto ambiental hay que presentarlo a la OPDS. Entonces la Asamblea Delta y Río de la Plata empieza a denunciar a la OPDS que este emprendimiento quería ser un puente para llevar autos a la isla. Entonces que eso no es, en términos geomorfológicos, o sea, el suelo de la isla, por más que sea rellenado y todo, no es apto para ese tipo de construcciones, ¿no? Para un puente y para llevar autos. Entonces lo empiezan a denunciar, logran frenarlo y después se enteran de que hay familias isleñas afectadas y ahí empieza como una articulación entre la Asamblea Delta y Río de la Plata, que venían bastante involucrados en cuestiones ambientales y viendo el avance de los emprendimientos, no en las islas, pero sí en el continente. Se conoce con la Asamblea, se empieza a formar la cooperativa. Entonces ahí empieza como a haber mayor cantidad de organizaciones ambientales involucradas y el conflicto empieza a tener más cobertura mediática, empieza a salir en los medios de comunicación, en los diarios Página 12, Clarín, La Nación, que son diarios de tirada nacional muy importantes, y tener, digamos, que un conflicto salga en ese diario hace que tenga mayor cobertura y entonces que sea público. Eso hizo que hubiera mayor presión en las autoridades para resolver este conflicto, ¿no? O sea, primero que se dé a conocer, ¿no? Porque las familias isleñas ya habían intentado hablar con las autoridades municipales, habían intentado hacer denuncias, pero no eran del todo escuchados, y a partir de que se empiezan a organizar con distintas organizaciones ambientales, hay organizaciones como Amigos de la Tierra, que también estuvo, que también tienen cobertura internacional. Entonces, todo eso hace que el conflicto tenga mayor visibilidad y las autoridades empiezan a responder, ¿no? Un poco más, ¿no? Cuando el conflicto está en los medios, en general hay más presión, entonces se empieza a hacer eso.
y esto hace toda esta presión social y también las distintas notas, las causas judiciales y la organización de los isleños en la cooperativa, hace que en el año 2011 se haga una audiencia pública. ¿Y esto no se lo puede denunciar? Lo que pasa es que no estoy seguro de que no sé cuál es la escala a partir de la cual eso esté o no esté permitido, sinceramente. Digamos, digo, si es una escala domiciliaria, digamos, ya es una cosa distinta a si es una escala de un gran emprendimiento comercial. Sí, yo lo denunciaría, digamos. En principio, más allá de que me parece que las denuncias individuales no van a llegar a nada seguro, o sea, igualmente hay que hacerlas una tras otra. Está, bueno, en Tigre tenés la delegación, hay ¿cómo se llama medio ambiente, digamos, lo que sería el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, bueno, a nivel municipal también está. Digamos, la primera instancia, que seguramente no van a hacer nada, lo ideal es hacer denuncias colectivas, allá juntar firmas y todo eso. Sí, hacer todo lo que demuestre que la población no lo quiere y que de hecho eso existe, porque esa es la presión que lo va a detener. Allá en el Cambado se hizo eso, digamos, o sea, y se han llegado a frenar un par de emprendimientos, pero con un montón de movidas de gente, digamos, de la gente del barrio, de la gente local. Ahí ya medio como que le da otra legitimidad al asunto. Y medio como que combinaron ir a hablar al delegado de islas, al medio ambiente, con, qué sé yo, hacer scratch por Facebook. Me parece que cada grupo en ese sentido tiene su recorrido, pero sí, digamos, se los puede denunciar. Lo que realmente no tengo exacto es cuál sería la legislación, cuál es la escala. Sí. Porque si me hablas de algo de un domicilio de una persona es una cosa, si me hablas de un gran emprendimiento es otra. Primero, está bueno pensar que la gente que vivía en el Anguilas, digamos las familias, que eran junqueros, cazadores, pescadores, vivían ahí, muchos nacieron en el lugar, ¿no? Y cuando Colony Park llega, con prefectura y llega con digamos, diciéndoles que se tenían que ir porque eran tierras privadas, y les propone a algunas familias, no todas, la firma de un convenio de desocupación, de desalojo sería, ¿no? Bueno, y muchas familias no sabían ni leer ni escribir, entonces firmaron, también les dio bastante miedo toda la situación, pese a que vivían ahí desde toda la vida o habían nacido ahí, les dio bastante miedo, entonces algunas se fueron, otras se quedaron, y en 2008 conocen a el abogado que está llevando la causa y a partir de ahí se empiezan a organizar, ¿no? El abogado escucha que de casualidad él estaba con el bote roto, se los encuentra, le cuentan y él, nada, les empieza a decir, bueno, ustedes vivían en esas tierras, tenían derechos de posesión, por más que no tuvieran los papeles, porque vivían hace más de 20 años, la mayoría. Entonces, bueno, empieza como una cuestión legal, empiezan a hacer las denuncias porque los desalojaron, les quemaron las casas, las tiraron abajo con topadoras y empezaron a dragar el arroyo, entonces empiezan a denunciar eso. Entonces, al principio legalmente no tiene mucho, van a Pacheco, no les dan mucha cabida. Y en el año 2009, o sea, un año después, cuando ya empieza a estar el conflicto un poco más fuerte, deciden armar la cooperativa y hablan con el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También viene el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es un movimiento que está articulado a nivel nacional con organizaciones vinculadas a las problemáticas de la tierra, ¿no? Sobre todo el avance de la frontera de la soja o de la megaminería, desalojos de campesinos también, problemáticas medio similares. Se empiezan a organizar y deciden, como parte de la estrategia de resistencia, organizar la cooperativa Isla Esperanza y también para, como eran productores, recolectores de junco, para producir, darle valor agregado, digamos, y hacer las cortinas. Entonces, bueno, presentan el proyecto y a partir de ahí empieza como la formación de la cooperativa con esta doble cuestión, ¿no? De estrategia de resistencia política y, por otro lado, de estrategia productiva, porque además ellos tenían sus canchas de junco ahí donde vivían en el Anguilas, entonces a partir del avance de Colony les destruyen las canchas. También un impacto ambiental que tiene Colony es que empieza a sedimentar en todos los juncales de alrededor, entonces la cantidad de juncos disminuyó durante un tiempo, no pudieran pescar porque estaba el agua con barro, con sedimentos.
Aproximadamente 20 familias fueron afectadas luego de que sus hogares en lugar de vivienda fuesen destruidos, pero con mucho empeño construyeron sus casas nuevamente y lograron volver a adaptarse, para que poco tiempo después, un 25 de mayo de 2009, las topadoras volviesen a aparecer destruyendo todo a su paso. El gobierno municipal clausuró las construcciones, pero poco tiempo después seguían las obras.